La tabla periódica tiene una historia atrás y el primer descubrimiento fue por un alemán que descubrió el fósforo, algo espectacular, y este científico se llamaba Henrik Brandt. En 1669 todavía ha empezado, luego de esto pasaron 200 años y para 1869 era extraordinario, ya eran 63 elementos identificados. En este año aparece Dmitri Mendeleev, que ordenó los elementos por primera vez, es increíble, no te miento. Él desarrolló la clasificación periódica de los elementos. Sus características son las siguientes, esta se divide en 11 grupos diferentes. Lo nombro uno a uno para el que no entiende, que se les quede impregnado dentro de su mente. Los metales alcalinos se encuentran de primero, de amarillo a su lado están los alcalinos terros. De tercera posición se los canto en este tono, son transición, grupo boro, y no se olviden del carbono. Elementos de las tablas sí, que hay montones: nitrógeno, calcógeno, halógeno, gases nobles, lantánidos y actínidos. Son elementos químicos que son muy específicos en sus posiciones. Dentro de esta encontramos 4 bloques, el SPDF, te lo digo sin errores. También se ven divisiones por colores, metales, no metales, sí, los metaloides. Se lo voy a explicar de manera bien sencilla. Jóvenes, continuamos con la clase de química. Hoy veremos la historia de la tabla periódica. Muy bien, todo comienza pues la historia de la tabla periódica, los símbolos de la tabla periódica de los alquimistas. Antiguamente, los alquimistas, quien en su afán de encontrar la piedra filosofal, ¿ya? Recuerda que la piedra filosofal era pues una sustancia que al agregar a otra sustancia, pues van a formar el oro, ¿correcto? Esa era la piedra filosofal, ¿no? Encontrar una sustancia que todo lo convertía en oro, ¿no? Entonces, y también, me olvido, y también del elixir de la vida. ¿Recuerdas que era el elixir de la vida? Bueno, era una porción, ¿no? Una sustancia en la cual, pues, que si tú tomabas, ¿no? Tenías la vida eterna. Entonces, los alquimistas, al buscar la piedra filosofal, al buscar el elixir de la vida, pues, descubrieron nuevos elementos, como por ejemplo, tenemos por acá tenemos, por ejemplo, el zinc, ¿no? Tenemos el oro, el platino, el azufre. Por afán de encontrar la piedra filosofal y el elixir de la vida, pues descubrieron nuevos elementos, ¿no? Por ejemplo, por acá tenemos el oro, el cobre, la plata, el plomo, el mercurio, el hierro, el carbón, el cobalto, el zinc, ¿no? Entonces, ellos, al encontrar esas nuevas sustancias, lo denominaron mediante símbolos. Por ejemplo, al oro, pues lo dibujaron de esta manera, lo pusieron este símbolo. El platino, de esta manera. El azufre, de esta manera. El níquel, el arsénico, la plata, mira cómo era el símbolo químico de la plata. El cobre, el antimonio, ¿no? El agua, mira, el símbolo del agua. El aire, el fuego, el hidróxido de hierro, el cobalto. Entonces los alquimistas empezaban a crear estos símbolos, ¿no? Para designar a un determinado elemento, ¿correcto? Luego ya en el siglo XIX viene pues John Dalton, ¿no? John Dalton viene y pues, ¿te acuerdas de John Dalton? Correcto, sí te acuerdas, ¿no? En la historia del átomo, ¿correcto? Muy bien, entonces, bueno, en este año ya se sabía que la materia estaba formada por átomos. Entonces él propuso sus propios símbolos, ¿no? Para formar, por ejemplo, los elementos, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá para John Dalton, su símbolo químico del hidrógeno era de esta manera, del azufre de esta manera, del zinc de esta manera, ¿no? Por ejemplo, acá de la platina de esta manera, del mercurio, ¿no? Por acá tenemos del fósforo, del oxígeno, del carbono, del azufre, del hidrógeno, ¿no? Del sodio, del magnesio. Entonces, él también empezaba a ponerle símbolos a los elementos químicos, ¿no? Entonces, si nosotros definimos un símbolo, los símbolos químicos vienen a ser
la representación literal de un elemento químico. Ese viene a ser los símbolos químicos. ¿Ya? Entonces tenemos los símbolos de los alquimistas y los símbolos de John Dalton. Pero, eso al pasar los años, pues te imaginas formar agua, por ejemplo, el H2O, mediante estos símbolos, ¿no? Sería un poquito engorroso, ¿no? Ponerlo punto, rayitas con punto, ¿no? Un poquito engorroso. Luego viene pues Jacob Berzelius, el padre de los símbolos químicos, él viene, ¿no? Y dice, no, pues no podemos estar poniendo símbolos de esta manera. Y para formar moléculas, ¿cómo hacemos? Mejor, ¿qué les parece si ponemos símbolos un poco más sencillos, como por ejemplo las letras, ¿no? En este caso, por ejemplo, el hidrógeno lo vamos a determinar o denominar con letra mayúscula H, el nitrógeno con una N, el carbono con una C, el oxígeno con una O, el fósforo con una P, ¿no? Así de esa manera, en el cual decía que las primeras letras son con mayúsculas, ¿no? Y si un elemento tenía dos letras, la segunda letra tiene que ir con minúscula. Así se determinó los símbolos químicos, ¿correcto? Recuerda que estos símbolos pues son en latín, ya la mayoría de los símbolos son en latín, ¿correcto? Por ejemplo, el oro le dicen aurum, el hierro, ferrum, ¿no? La plata en latín, argentum, el cobre, cuprum, ¿no? De esa manera. Luego españolizado ya vienen a ser estos nombres, ¿no? Pero no solamente había nombres en latín, sino también había nombres dedicados, por ejemplo, a los planetas, a los asteroides. Por ejemplo, el planeta Mercurio, ¿no? El elemento Mercurio. El planeta Urano, el elemento Urano, ¿no? El helio, dedicado al Sol, ¿no? Viene a ser su símbolo. El telurio, dedicado a la Tierra, ¿correcto? El teluro, ¿listo? O también dedicado a países, como América, ¿no? El armesio, dedicado, por ejemplo, acá, europio, dedicado a Europa, ¿no? Por ejemplo, también dedicados a científicos, como por ejemplo Rutherford, ¿no? Rutherford, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de historia del átomo? Rutherford, ¿correcto? ¿No? El elemento rutherfordio. Tenemos a Estenio, ¿no? A Estenio, dedicado pues a Albert Einstein, ¿no? A Mendeleev, el Mendelevio, ¿no? ¿Correcto? Entonces estos elementos químicos pues son dedicados a científicos. O también los elementos químicos se nombran o lo ponen nombre de acuerdo a sus propiedades. Por ejemplo, un generador de óxidos lo denominaron oxígeno. ¿Por qué? Porque es un generador de óxidos. Generador del agua, hidrógenos, ¿no? Generador de la luz, fósforo. O generador del fluido, el flúor, ¿no? ¿No te acuerdas de tu luz? ¿De la luz de tu casa? Foco fluorescente. Que tiene flúor, ¿no? Por ejemplo, tenemos al cloro, porque es de color verde, ¿no? ¿Listo? No te olvides. De esa manera, pues, empezaron a nombrar, ¿ya? A nombrar en latín, ya sea a nombre de países, continentes, científicos, de acuerdo a sus propiedades, o planetas y asteroides, ¿listo? De esa manera empezaban a darles nombre a los elementos químicos. A medida que los elementos químicos fueron descubiertos, había la necesidad de ordenarlos en una tabla periódica, de acuerdo a sus propiedades físicas, químicas. Por ello, tenemos al ordenamiento del primer científico, que viene a ser el científico alemán Johann Dobereiner, ¿ya? Al primer científico alemán Johann Dobereiner. Él ordena la tabla periódica de acuerdo a su masa atómica. ¿Cómo lo realizó? Es que la tabla, los elementos químicos, ¿no?, que encontró, lo agrupó
en grupos de 3 elementos. ¿Correcto? Lo agrupó de 3 elementos que ellos mostraban sus propiedades químicas y físicas parecidas. Por ejemplo, tenemos acá un grupo de 3 que estos 3 elementos, tienen sus propiedades físicas y químicas, ¿no? Similares. Esta también tiene sus propiedades físicas químicas similares. Estas triadas de 3, por eso le llamó triadas, porque ordenó de 3 en 3. Mira acá, estas también tienen sus propiedades, este grupo tiene sus propiedades similares, físicas y químicas similares. Esta también tiene sus propiedades físicas y químicas similares, esta también, ¿no? Pero aquí hubo un error, ¿no? Un pequeño error, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Él decía, mira, de estas 3, si nosotros sumamos sus masas atómicas, ojo, si nosotros sumamos sus masas atómicas, por ejemplo, extraemos de acá el cloro, el bromo, el yodo, lo extraemos por acá, él decía, si nosotros sumamos las masas atómicas de los extremos y lo dividimos entre 2, o sea, estamos realizando el promedio, ¿no? Va a dar como resultado la masa atómica del centro. Volvamos con nuestro ejemplo. Tenemos el cloro. ¿Cuánto de masa tiene? 35. ¿Cuánto tiene yodo? Tiene 127 de masa atómica. Si nosotros realizamos ese promedio, ¿no? Entre 35 más 127 entre 2, nos va a salir 81, ¿no? ¿Correcto? Este 81 debe ser la masa del bromo. Correcto, excelente, sí, dio 81. Entonces, en este de acá y de igual manera. En esta de acá, de igual manera. En esta de acá, de igual manera. En esta de acá, en este grupo de 3, de igual manera daba ese promedio. Hasta ahí todo correcto. Y también tenían sus propiedades físicas y químicas similares, ¿no? Parecidas. Pero el problema fue aquí. Luego viene Newlands, John Newlands. John Newlands. Él en ese tiempo, hasta ese momento, ya se habían descubierto 56 elementos químicos. Y él empieza a ordenar, pues, de 8 en 8. Y le llamó las octavas de Newlands, ¿ya? Por ejemplo, de acá tenemos de acá. Ojo, recuerda que ordenó de acuerdo a su masa atómica y en forma ascendente. O sea, de esta manera, ¿ya? En forma ascendente. Y encontró que en cada grupo de 8 elementos, un elemento tenía la característica igual al elemento anterior. Como por ejemplo, miren, vamos a explicar. Tenemos acá un elemento, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Ojo, séptima. Y en la octava, esta de acá, la octava, el flúor, tenía las mismas propiedades físicas y químicas que el hidrógeno. O sea, eran parecidas estos dos, ¿correcto? Estarán parecidas. ¿Listo? Igual de acá de esta manera, tenemos estas dos eran parecidas. ¿Ya? Por ejemplo, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la octava era parecida al primero. Sodio y litio eran parecidas, ¿correcto? Eran parecidas. ¿Listo? Muy bien, por ejemplo, el galio y el magnesio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ya, a ver, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la octava era parecida a la primera. Entonces, por eso se lo denominó las octavas de Newlands. En verdad, se clasifican de 7 en 7, ¿ya? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero el octavo elemento es parecido al primero, ¿ya? Y ello lo denominó pues las octavas de Newlands, ¿no? Lo denominó gracias pues a este de acá, a estas notas musicales, ¿no? ¿Cuántas notas musicales hay? Hay 8 notas musicales. Estás llevando arte, entonces ya sabes las notas musicales. ¿Cuántos son? 8, ¿no? De acuerdo a ello, de acuerdo a las notas musicales, lo denominó octavas de Newlands. Pero en verdad, ojo, son 7. Son 7. El octavo, recuerda, el octavo es parecida al primero. Por eso lo denominó las octavas de Newlands. ¿Correcto? Muy bien. Pero, aquí también hubo errorcitos, ¿ya? Esta clasificación tuvo errores, tuvo defectos, ¿ya? En el cual, pues,
en el cual pues, ¿no? Algunos elementos no compartían esa clasificación, ¿correcto? Solamente pudo realizar esa clasificación hasta el calcio, ya que el zinc con el calcio no tienen propiedades iguales. Si tú observas la tabla periódica, el calcio y el zinc están en diferentes grupos, en diferentes elementos, ¿no? Entonces, pues no podía clasificar más porque al momento de ordenar de acuerdo a su masa atómica, ¿no? Y sus características variaban, ¿no? Variaban. Solamente pudo clasificar de esta manera hasta el calcio, ¿no? A partir del cromo no pudo clasificar o no pudo ordenar bien estos elementos. Por eso fue un error, un fracaso de esta clasificación de acuerdo a su masa atómica. Luego viene Dmitri Mendeleev, químico ruso, que es el padre de la tabla periódica. Él crea la tabla periódica. Ellos dos solamente ordenan la tabla periódica. Pero él crea una tabla, la tabla de Mendeleev. ¿Ya? La tabla de Mendeleev está ordenada de acuerdo a columnas, a 8 columnas que le denominó grupos o columnas. Ahí está. Y en filas que le denominó periodos. Para Mendeleev había 8 grupos y 12 periodos. 8 grupos y 12 periodos. No te olvides, 8 grupos y 12 periodos. ¿Correcto? Él ordena de acuerdo a su número de masa, ¿ya? Y de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas. ¿Ya? No te olvides que él creó, ¿qué cosa? La primera tabla. Esta es la tabla que estaba agrupada en grupos y periodos. Tenía 8 grupos y 12 periodos. Pero al igual que las otras, esta tabla periódica tuvo errores, ¿no? Algunos elementos, como por ejemplo el magnesio, ¿dónde está el magnesio? El manganeso, tiene propiedades diferentes que el cloro, el flúor, ¿no? Toda esta fila tiene propiedades diferentes que el manganeso, ¿no? Es verdad que este grupo sus propiedades de este grupo tienen que ser las mismas. Sus propiedades físicas y químicas tienen que ser las mismas. Este grupo también, pero aquí en algunos grupos, en algunas columnas no cumplían esa propiedad, por eso fue descartada. Pero se le consideró el primer en elaborar una tabla, ordenando en grupos y periodos, en 8 y en 12 en 8 grupos y 12 periodos, ¿ya? ¿Tuvo errores? Sí, ya que algunos elementos como el manganeso no cumplen las propiedades químicas que tiene el cloro y el flúor y el bromo, ¿correcto? No lo cumplen. ¿Listo? Muy bien. Luego viene un físico inglés en 1913, Moseley, ¿correcto? Viene pues Moseley. ¿Qué dice Moseley? Él dice, la tabla periódica lo vamos a ordenar de acuerdo a su número atómico. Y ese número atómico concuerda a sus propiedades físicas, químicas que tiene cada columna. ¿Me explico? Moseley da la ley periódica. ¿Qué viene a ser la ley periódica? Escucha bien, la ley periódica viene a ser que las propiedades físicas y químicas de los elementos son en función a su zeta. O sea, ¿qué quiero decir? Esta es la tabla que nosotros conocemos, ¿correcto? La tabla periódica actual. Los elementos químicos están ordenados de acuerdo a su zeta, ¿correcto? A su número atómico. Por ejemplo, este tiene número atómico, el hidrógeno, número atómico de 1. El helio tiene número atómico de 2. El litio de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, y así sucesivamente, ¿correcto? Y así sucesivamente. Y
sus columnas, esta columna, esta columna, esta columna, tienen propiedades físicas y químicas similares. Tienen propiedades químicas similares. Entonces, de ahí viene pues la tabla periódica actual, diseñado o ordenado por la ley periódica dada por Moseley. No te olvides, a Moseley. ¿De acuerdo a su qué? A su número atómico. ¿Listo? Luego viene pues Werner, con esa idea de la ley periódica, diseña esta tabla periódica bien bonita que tenemos ahora. La tabla periódica está ordenada en filas. Primera fila, segunda fila, ojo, ve, tercera fila, cuarta fila y hasta la séptima fila, ¿correcto? Entonces van a tener 7 filas denominadas, ¿cómo se llaman? Periodos, no te olvides, ¿ah? ¿Cuántos periodos hay? Hay 7 periodos, 7 filas, 7 periodos, 7 filas. ¿Cuántas columnas hay? Hay 18 columnas. Pero estas columnas, llamados también grupos o familias, ¿cuántas columnas? 18, recuerda, ¿cuántas columnas? 18. A estas columnas se van a clasificar o lo vamos a dividir en dos. En grupos, por ejemplo, ponemos acá el grupo 1A, el grupo 2A, el grupo 3A, el 4A, el 5A, el 6A, el 7A y los gases nobles representan el grupo 8A. ¿Ya? Lo vamos a clasificar en grupos de letras A y en grupos de letras B. ¿Correcto? Vuelvo a repetir. Grupos de letras A, mira, 1A, 2A, 3A, 4A, 5, 6, 7, hasta 8A y en grupos de letras B. Mira, tenemos por acá el 1B, 2B, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Correcto? De así lo vamos a dividir. ¿Listo? Muy bien. A estos grupos de las letras A se le llaman grupos o elementos representativos. Y a los de B se le llama de transición. Y esta viene a ser pues los elementos de transición interna. Ojo, recuerda, elementos que tienen letra A, elementos representativos. ¿El fluoro, profesor, es un elemento representativo? Sí, es un elemento representativo. Los elementos de transición, los de letra B. Y los que están de acá abajito vienen a ser los elementos de transición interna. Recuerda que estas deben estar incluidas acá. Pero la tabla periódica está un poquito deforme, ¿no? Todas estas dos filas correrían un poquito más allá. Entonces sería un poquito engorroso ver la tabla periódica. Por eso lo han colocado o lo han puesto aquí abajito. ¿Correcto? Por ejemplo, mira. Vas a su Z 56, 50, 55, 56. Mira. Y aquí hay 72. O sea, esta fila tiene que entrar aquí. Su Z 56, 57, 58, 59 hasta 71 y luego viene 72. Por eso esta fila debe estar acá. Igualito pasa con la otra fila. Más Z es 87, 88, 104. Mira, ¿qué pasó? Ah, es que está abajo, mira. 88, 89, 90, 91, 92, 103, 104, ¿no? Así de esa manera, ¿correcto? Y recuerda que cada grupo o familia, este grupo o familia, tienen las mismas características, ¿ya? Excepto el hidrógeno en este grupo. En este grupo tenemos las mismas características. En este grupo, las mismas características físicas y químicas, del 3A, del 4A, del 5A. ¿Correcto? Muy bien. Bien, acá, volvamos a repetir. Todos los grupos A se llaman representativos. Los grupos B de transición, que están acá, de rojo, y de transición interna, lo que están de abajito. ¿Correcto? Y los gases nobles son estas, no te olvides. Muy bien. Los grupos y familias de la tabla periódica. Esta viene a ser los grupos y familias. Mira, este grupo del 1A se llama metales alcalinos. Del grupo 2A se llama metales alcalinos térreos. Acá, a ver, ojo, los metales alcalinos térreos, perdón, los metales alcalinos son todos ellos de aquí, excepto el hidrógeno, no te olvides. Metales alcalinos térreos.
tenemos al grupo o familia de los boroides, al grupo o familia de los carbonoides, al grupo o familia de los nitrogenoides, toda esta columna, de los calcógenos, ¿ya? O llamados también anfígenos, de la familia de los halógenos, de la familia de los gases nobles. Primero, ahora en este video vamos a ver solamente los grupos 1A. Luego veremos las familias de los metales de transición, de los lantánidos y de los actínidos. Primero, los grupos de las letras A, ¿correcto? Muy bien. Aquí tenemos, te he puesto acá, grupos de los elementos representativos, los grupos A. Tenemos, por ejemplo, el grupo 1A, ahí están los elementos. Grupo 2A, ahí están los elementos. Regresamos por aquí. Ahí está. Primer grupo, 1A, ¿qué elementos se encuentran? Todos ellos, ¿ya? ¿Qué nombre denominaban? ¿Qué nombre se llamaban? Alcalinos, metales alcalinos, ¿ya? No te olvides. Entonces, para ello tú tienes que saber en este grupo qué elementos se encuentran. Porque en este grupo se van a encontrar el hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, ceso y francio, ¿correcto? Entonces, tienes que aprender de cada uno. Por ejemplo, hay memotecnias para que tú puedas aprender. Por ejemplo, podemos poner por acá, hola, DH, hola, lina con rubidio se casan en Francia, ¿no? ¿Correcto? Hola, lina con rubidio se casan en Francia o en Francia. Representan estos elementos, la familia de los metales alcalinos. Vamos con los alcalinos térreos. Vamos por acá, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Tiene su memotecnia. Ven, margarita, canta, salta, baila y rapea, por ejemplo, ¿no? Tenemos por acá otro grupo que tiene las características físicas químicas similares, el grupo de los boroides, el 3A. Tienes que saber cómo está. Por ejemplo, hay una memotecnia. Burro, Alan García, Indio Toledo. ¿Te acuerdas? ¿Ya? Vamos con el 4A de los carbonoides, ¿no? Como siempre, generación sonso y pobre, por ejemplo, ¿no? Como siempre, generación sonso y pobre, ¿correcto? No te olvides. Vamos por acá, los nitrogenoides. Tenemos por acá, no preguntes hasta saber bien. No preguntes hasta saber bien, por ejemplo. Tenemos por acá los anfígenos o calcógenos del 6A, la familia. ¿Te acuerdas del osito-pu? Ocetepo, por ejemplo. Tenemos el 8A, Tenemos por acá a los halógenos, a la familia de los halógenos. Fútbol Club Barcelona y Atlético. Fútbol Club Barcelona y Atlético, por ejemplo. Y en los 8A tenemos, por ejemplo, ese negro ardiente quiere cenar rápido, ¿no? Ese negro ardiente quiere cenar rápido, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienes que saber de los grupos A, de los elementos representativos, dónde están ubicados los elementos, en qué grupos y familias. Bueno, chicos, hasta ahí.